No importa en qué país de Latinoamérica te encuentres, o si vives en los Estados Unidos o en Canadá, si tú eres médico de cabecera, ya sea internista o medicina familiar, este video es para ti. También si eres terapista físico o terapista ocupacional, este video te podría ayudar a identificar pacientes con la enfermedad del Parkinson para poderles brindar una mejor calidad de vida lo antes posible. Vamos a dividir este video en tres secciones. Número uno, lo van a ver aquí, el por qué. Número dos, cómo identificar estos pacientes. Y número tres, qué hacer con ellos. Vamos a empezar con la sección número uno, el por qué. ¿Por qué este video? Bueno, lo más que me preocupa es la acumulación de incapacidad que estos pacientes están teniendo cuando no se diagnostica a tiempo o no reciben el tratamiento adecuado a tiempo. Desafortunadamente, en el 2024 no podemos pretender que cuando un médico de cabecera refiere a un paciente con la enfermedad de Parkinson o posiblemente que tenga la enfermedad de Parkinson a una clínica de especialista en desórdenes de movimiento, que esta clínica lo pueda ver en 2 o 3 meses, porque eso no es posible, por lo menos no en nuestra área. Para que tengan una idea, en la clínica donde yo trabajo hay 3 neurólogos especialistas en desorden de movimiento o la enfermedad del Parkinson, incluyéndome a mí. Y la espera es de aproximadamente de 14 meses para ver un paciente nuevo. Y si ustedes creen que referir a un paciente que posiblemente tenga la enfermedad del Parkinson a un neurólogo generalista va a ser un poco más rápida, piénsalo otra vez, porque no hay mucha diferencia. Posiblemente sea 2 meses, pero no hay mucha diferencia. En otras palabras, hay mucha demanda y poca oferta. Y hay muchísimas razones para esto, especialmente la demanda que existe en cuanto a neurólogos y especialmente especialistas en desorden de movimiento. Pero la principal razón que les tengo que decir es porque la población se está poniendo más vieja. Cada vez más la gente dura más. S- Por eso es que las probabilidades de padecer de estas enfermedades neurodegenerativas aumenta cada vez más. Y estamos más expuestos a toxinas ambientales, especialmente en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuál es la enfermedad neurodegenerativa de más alto crecimiento a nivel global, a nivel mundial? No es la enfermedad de Alzheimer, es la enfermedad del Parkinson. Lean este artículo, vean este artículo publicado en el 2018, donde indica que los desórdenes neurológicos son la causa principal de incapacidad y que la enfermedad de más alto crecimiento en cuanto a la cantidad de pacientes es la enfermedad del Parkinson. Lamentablemente yo no creo que esto mejore durante los próximos 30, 40 años. No quiero ser pesimista, pero esa es la realidad. Antes de seguir, déjame explicarles a cómo buscar un especialista en los desórdenes de movimiento o especialista en la enfermedad del Parkinson. Ustedes vayan a este sitio, que es un directorio de estos especialistas creado por la Sociedad de Desórdenes de Movimiento, o lo que llaman en inglés International Parkinson and Movement Disorder Society. El link o enlace de este sitio web va a estar en la descripción de este video abajo. ¿Ok? Vamos a darle un ejemplo. Voy a poner la ciudad donde yo vivo y el estado y voy a poner 100 millas alrededor. Y van a ver, cuando bajo aquí, que solamente hay 3 especialistas, incluyéndome a mí. Y estos son mis compañeros. Para que ustedes vean que casi no hay especialistas en Parkinson. Y por ejemplo, si ustedes van aquí, Worldwide, y puedes buscar, por ejemplo, vamos a buscar Argentina. Mira todos los especialistas que hay en Argentina. ¿Ok? Argentina. Estos son los especialistas que hay en Argentina. O sea, es una manera de ustedes buscar los especialistas en su enfermedad en el área donde viven. Déjame tratar de convencerlos aún más lo importante
que es identificar a estos pacientes a tiempo. Miren este artículo publicado en el 2017 por Alberto Spey de la Universidad de Cincinnati y Anthony Lang de Canadá. Este artículo indica que cuando los pacientes no reciben el tratamiento con la levodopa a tiempo, mira la acumulación de incapacidad o lo que llama en inglés disability. Se va acumulando. A los 5 años, 6 años, mira esa acumulación. Cuando hay un delay, una delay significa una tardanza en el tratamiento. Y cuando tú empiezas la levodopa a tiempo, mira la incapacidad menor comparado con esta incapacidad. ¿Ven la acumulación a los 5 años, a los 6 años? Es una diferencia grandísima. Y por eso es que es bien importante que ustedes aprendan a identificar a esos pacientes para poderlos tratar a tiempo y para evitar este problema, que es un problema bien grande. Ahora vamos a empezar la sección más importante de cómo identificar a estos pacientes. Hay muchos casos que son bien fáciles, como los dos primeros videos que van a ver aquí, pero van a ver que el video número 3 no es parkinsonismo, es otra fenomenología. En este caso, esta señora que ven que tiene esos movimientos en el lado derecho, no es parkinsonismo, no es parkinsonismo, no son temblores. Esta persona tiene lo que se llama corea. Y esta persona empezó a tener síntomas 2 meses después de padecer de un infarto en lo que le llamamos el núcleo caudado izquierdo. Bien importante que ustedes puedan identificar cuál es la fenomenología, porque si no pueden hacer eso, entonces no van a poder tener el diagnóstico correcto y por lo tanto el paciente va a recibir el tratamiento inadecuado, el tratamiento incorrecto. Ya que estamos hablando de la fenomenología, vamos a hablar ahora de cómo se evalúan estos pacientes con desórdenes de movimiento. ¿Cuál es el abordaje? Lo que se llama en inglés el approach. Lo primero que tengo que decirle es que en desórdenes de movimiento, lo más importante es poder identificar el patrón, que es diferente con la neurología tradicional, que uno empieza primero identificando que el problema es neurológico y después de ahí localización. En desórdenes de movimiento es diferente porque la localización no nos ayuda mucho y por eso es bien importante después de identificar que el problema es neurológico, poder identificar la fenomenología. Eso quiere decir, ¿qué estás viendo? Tú tienes que saber, poder identificar que lo que estás viendo es un temblor, es una corea, como vimos la señora en la corea en el lado derecho del cuerpo, o es parkinsonismo, o es una distonia, o una mioclonia. Si no puedes identificar qué es lo que es anormal y no puedes diferenciarlo de lo que es normal, entonces no vas a poder tener el diagnóstico correcto y el paciente va a recibir el tratamiento incorrecto. Por eso es sumamente importante poder reconocer el movimiento, el patrón anormal. Déjame darle otro ejemplo. Este es un ejemplo un poquito distinto. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de un jaguar y un leopardo? Bueno, la gente de América del Sur sabe identificar normalmente lo que es un jaguar. Y es en base a no tan solo el tamaño, la cabeza, pero ellos pueden identificarlo en cuanto a la piel, el color de la piel. Las rosetas son distintas. Y yo no pretendo ser un experto en felinos, pero con el tiempo tú vas mejorando y lo mismo aplica en los desórdenes de movimiento. Es poder identificar el patrón y eso es lo más importante del desorden de movimiento. Los desórdenes de movimiento se clasifican en dos grupos. Cuando te mueves mucho, que eso se llama hiper significa que está aumentado, cinético, que significa movimiento, hipercinético,
O el otro grupo es cuando te mueves muy poco, que es hipocinético. El hipocinético más común es el parkinsonismo, pero hay muchísimos otros, pero el parkinsonismo es el más común, es como el 70%. Ahora, cuando te mueves exageradamente, eso también es anormal, y eso le llamamos hipercinético, y están incluidos el temblor. Les voy a hablar los más comunes, pero son muchísimos. El temblor, la distonia, los movimientos mioclónicos y los tics. Todos esos son movimientos exagerados y son anormales. El examen de estos pacientes empieza desde que tú lo ves, si logras verlo en la sala de espera. Es bien importante observar, observar y por último observar. Eso es lo más importante del desorden de movimiento. Les voy a decir ciertas cosas que tienen que prestar mucha atención y van a estar en la pantalla aquí. Vamos a hablar primero de la postura del paciente. Bien importante tener en cuenta y saber cuál es la postura normal en base a la edad de los pacientes. Vas a ver que los pacientes con enfermedad del Parkinson tienen una postura flexionada. Esas son cosas bien importantes que tienes que documentar. Número dos, los movimientos espontáneos. Pon atención cuando el paciente se mueve a buscar la lista de los medicamentos o cuando hace cualquier movimiento espontáneo. Asegúrate que poder identificar si hay una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo cuando ellos se mueven. Cómo el paciente está cargando su brazo izquierdo o el brazo derecho. Muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la rigidez está bastante severa que tienden a mantener un brazo más flexionado que el otro. Son cositas que tienen que poner atención. Otra cosa es la frecuencia del parpadeo. Esos pacientes de Parkinson tienen una disminución del parpadeo y es fácil de identificar. Y muchas veces nosotros recibimos referidos, ¿adivinen de quién? De los oftalmólogos, porque ellos identifican que este paciente no está parpadeando bien. Nosotros recibimos muchos referidos de los oftalmólogos porque ellos son bien buenos identificando esos pacientes con Parkinson. Otra cosa es la disminución de las expresiones faciales. Vean una foto del boxeador Muhammad Ali, muchos años atrás cuando estaba boxeando y 2 años antes de morir. Vean la diferencia. Esa es la mejor manera de poder identificar a sus pacientes. Es una diferencia grandísima. Número dos. Estén pendientes a los movimientos oscilatorios durante el reposo. Cuando me refiero a movimientos oscilatorios, me estoy refiriendo a temblores. Presten mucha atención a los temblores de la mandíbula y de los labios inferiores. Son cositas que uno ve en pacientes con la enfermedad del Parkinson, pero no necesariamente si tú tienes un temblor del labio inferior o de la mandíbula, es Parkinson. Podrías tener también temblor esencial. Tengo un video que la descripción del video va a estar abajo, el link o el enlace de ese video donde les ayuda a diferenciar lo que es el temblor del Parkinson y el temblor esencial, que es bien importante. Vamos ahora a hablar de la historia. La historia, en mis tiempos cuando yo entrenaba, cuando yo estaba en la escuela de medicina, era sumamente importante. Aproximadamente el 80% me decían los profesores que la historia es lo que te lleva al diagnóstico en 80%. ¿Ok? Ahora en el 2024, no sé si eso sea cierto, pero todavía la historia es sumamente importante y mucho más en los desórdenes de movimiento. Antes de hablar de eso, quiero recomendarles dos cositas. Bueno, una cosa. Y es que saben que en desorden de movimiento la observación es bien importante. Yo siempre recomiendo que no utilicen una computadora dentro del cuarto cuando están examinando al paciente, cuando están entrevistando al paciente,
por dos razones. Número uno, considero que una falta de respeto al paciente porque estás prestando la atención más bien a la computadora, al screen de la computadora y no al paciente. Y número dos, es porque tú estás haciendo desorden de movimiento que requiere observación, observación, observación. Y si estás prestando la atención a la computadora, vas a perder detalles que son sumamente importantes. Por eso es que yo saco la computadora del cuarto y básicamente lo que tengo es un papel y un bolígrafo y después utilizo la computadora. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la historia. Estas son las cosas que tienes que prestar atención, que tienes que preguntarle al paciente o preguntarle al familiar. ¿Ok? Número uno es la sensación del olfato. Es bien común en los pacientes del Parkinson, aproximadamente el 80%, que tiene una disminución de la sensación del olfato. Por eso es que es bien importante preguntar. Y a veces tienes que a probar eso, objetivamente hablando. Hay ciertas pruebas que puedes adquirir y puedes tener esa prueba y documentarla. Número dos, eh, hay una condición que aproximadamente ocurre como en el 55% de los pacientes de Parkinson y es los desórdenes del sueño en la etapa REM, REM por sus siglas en inglés. Normalmente los pacientes, la gente normal, eh, ellos están en esta etapa, que esta etapa es completamente normal, donde tú te recuerdas de tu sueño, tú estás paralizado. El único músculo que se mueve en esa etapa de REM, REM, es el diafragma, pero en pacientes de Parkinson, ¿ok? En pacientes de Parkinson, la mayoría de esos pacientes esa etapa no está funcionando bien, ese sistema no está funcionando bien y ellos van a estar teniendo un sueño vivo, pero a la misma vez actuando esos sueños, peleando, huyendo. Muchos de ellos tienen hasta traumas, se caen de la cama, golpean la pared, golpean la lámpara y eso se ve en pacientes de Parkinson. ¿Ok? Número dos, depresión. Y no estamos hablando de la depresión normal que ocurre cuando se te muere alguien, cuando se te muere un perro, cuando se te muere tu mamá. Eso es completamente normal. Somos seres humanos. Todos nos vamos a sentir deprimidos en algún momento dado. Estamos hablando de una persona sumamente, sumamente exitosa, tiene 62 años y de la nada empieza a padecer de depresión. De la nada, sin ninguna razón. Eso es una señal de que posiblemente se está cocinando algo, una enfermedad neurodegenerativa. ¿Ok? No necesariamente, pero son cositas que tiene que pensar y poder tratar de enlazar con otras cosas. Lo mismo ocurre cuando tú tienes una ansiedad severa y estamos hablando de no una ansiedad normal cuando tú vas a coger un examen, cuando vas a hacer una carrera. eh, Estamos hablando de una ansiedad patológica, una ansiedad que no te deja funcionar. Y otra vez, es una ansiedad que ocurre que tú nunca has padecido de ese tipo de ansiedad y de momento cumples 60 años, 50 y pico de años y estás padeciendo de eso, de una ansiedad bien severa. Esas son cositas que tienes que prestar atención y preguntar. Número cuatro. Hay un deterioro cognitivo y muchos de ellos, muchos de estos pacientes desde el principio, y no estamos hablando de la memoria, porque tú le preguntas a los pacientes y al familiar, ¿cómo está la memoria? Ellos te dicen, la memoria mía está bien, y normalmente sí está bien. Esas son otras cositas, como por ejemplo la atención, la concentración, ¿ok? O cuando ellos tienen que tomar decisiones y tienen que tomar decisiones o que tú le das muchas instrucciones y tienen muchas dificultades siguiendo esas múltiples instrucciones. Cómo llegar de un punto A a un punto B. Muchos de estos pacientes tienen problemas planificando y ejecutando el plan. ¿Ok? Eso se llama una deficiencia ejecutiva, bien común en los pacientes de Parkinson.
Otra cosa bien importante es documentar cuándo empezaron los problemas, cuándo empezaron los síntomas motores, cuándo empezó ese temblor, documentar. Eso empezó en el 2016 en la mano derecha. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas de estas condiciones del parkinsonismo no tan solo es la enfermedad del Parkinson, hay otras condiciones que se parecen a la enfermedad de Parkinson, pero no son la enfermedad del Parkinson. Ellos tienen Parkinsonismo, pero no la enfermedad de Parkinson. Y la prognosis es distinta. Es bien importante saber de cuándo empezaron los síntomas, porque normalmente la enfermedad del Parkinson es progresiva, lógicamente, porque estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, pero progresa bien lento comparado con otras condiciones que se parecen al Parkinson, que son neurodegenerativas, pero que no son Parkinson. Ahora, no se olviden siempre verificar los medicamentos que está tomando el paciente. Los medicamentos son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que cuando está tomando sus medicamentos, tú podrías tener Parkinsonismo. ¿Por qué? Porque está bloqueando la dopamina. Hay muchísimos medicamentos y eso ocurre en pacientes susceptibles. Y por eso es bien importante verificar la lista de esos medicamentos, porque cuando tienes un paciente que tienes eh, la enfermedad de Parkinson y tienes un paciente que está tomando un medicamento que bloquea la dopamina, ellos se parecen lo mismo, igual. Y no hay manera de diferenciarlo clínicamente hablando. Como único es parando el medicamento que tú crees que está causando el parkinsonismo y esperar meses y hasta a veces un año, y hasta a veces más de un año, o ordenarle lo que le llamamos en inglés aquí un DASCAN, y es para saber cómo están esos sistemas de dopamina. En los pacientes con enfermedad de Parkinson, el DASCAN, el DAT scan, eso por sus siglas en inglés, va a estar abnormal. Y en pacientes con Parkinsonismo relacionado a un medicamento, va a estar normal. Hay otras maneras también de saber. Hoy en día se utiliza una biopsia de la piel, que tengo un video de eso. Y aquí en Estados Unidos los seguros médicos están cubriendo eso, que está ayudando muy bien. Y eso es lo último que se está haciendo durante los últimos 2 años. Ahora bien, vamos a hablar de los síntomas motores. Estás aún observando. Recuerden que esto es observación. Siempre, siempre, siempre manteniendo la vista porque estás observando. Ahora, el primero es no tan solo observar, es escuchar la voz del paciente. Cuando tú ves muchos pacientes con la enfermedad de Parkinson, tú te das cuenta que la voz es distinta, tienen una voz peculiar y a veces solamente escuchando la voz sin ver el paciente, tú te das cuenta que este paciente tiene Parkinson. Tienes que ver muchos, muchos, muchos pacientes con Parkinson para que pueda llegar a ese punto. Y puedes saber diferenciar y ayudarte a diferenciar entre la enfermedad del Parkinson y otras enfermedades que se parecen al Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas, pero tienen una prognosis peor. Otra cosa es, tienes que preguntar cosas como eh, si el paciente se le está haciendo más difícil salir del carro, salir de la cama. Es una lentitud en las actividades diarias. Esas son cositas que tienes que prestar atención y documentar. Presten mucha atención también a la letra. ¿Ok? Pregúntale al paciente o póngalo a escribir. Póngalo a escribir. Van a ver que la letra tiene un decremento. Empiezan normal o relativamente normal, porque normalmente si el Parkinson está moderado o severo, van a ver que la letra está pequeñita desde el principio. Pero hay veces que no empiezan relativamente normal y hay un decremento. Un decremento, es como una forma de cono. ¿Ok?
También pueden ponerlo a hacer loops, los loops, así se le llama en inglés, los loops. Y van a ver que cuando hagan esos loops, hay un decremento, ¿ok? Es como una forma de cono, van a ver un cono. Voy a ponerle en la pantalla a lo que me refiero, ¿ok? Cuando me refiero a los loops y la forma de cono, van a ver eso. Pero recuerden que si el paciente tiene eso, si los síntomas son leves, tú no vas a ver eso. ¿Ok? Tú no vas a ver eso. Eso lo ves más bien cuando el paciente tiene síntomas moderados o severos. Otra cosa que tienes que observar y está relacionado a problemas motores, pero no tan solo motores, es la salivación excesiva. Esos pacientes tienen salivación excesiva, pero no es porque producen mucha saliva. Al contrario, esos pacientes tienen una disminución de la producción de la saliva normalmente, que es contrario a lo que nosotros pensamos. No, es por la postura y porque ellos normalmente tú no piensas cuando vas a tragar. En pacientes de Parkinson, como que eso no funciona bien. Entonces automáticamente ellos no tragan y la saliva se la acumula. Y la gravedad por la postura es como ala la saliva, se cae la saliva. Y por eso es que ellos salivan. Tengo un video de eso explicando cuál es el tratamiento. Solamente se trata cuando la función se está afectando. Si no, no trates eso. Solamente una servilleta es suficiente. Sigue observando los movimientos espontáneos, eso es bien importante, ¿ok? Y observa el temblor en reposo. ¿Cómo evaluamos los temblores en reposo? Bueno, vamos a ver este video y les voy a enseñar. Quiero que sepan que esta es la manera donde tú tienes que poner al paciente. El paciente está sentado, tiene que estar relajado y esta es la posición de los brazos. Y el paciente, esta es la manera anatómica de básicamente relajado, ¿ok? Normalmente este paciente va a estar bien relajado y van a ver el I want to see that. temblor. Mhm. And then I want you to. Que vean ese temblor. Ese temblor es clásico, clásico de la enfermedad del Parkinson, ¿ok? Es rara la vez que tú encuentras este temblor en uno de los parkinsonismos atípicos. Tú ves que ella movió y el temblor disminuyó dramáticamente y vuelve otra vez porque está en reposo. Eso es característico de la enfermedad del Parkinson. Déjame enseñarle este otro video clásico. Cuando ustedes vean un paciente con un temblor en reposo y unilateral de la pierna, de una pierna, eso casi siempre, no voy a decir siempre porque en medicina no, eso no existe, que eso es siempre, pero casi siempre es la enfermedad del Parkinson. Miren este temblor. Mira esos dedos, cómo tiemblan. ¿Ok? Mira ese dedo. ¿Ok? Y mira ese temblor con esa frecuencia clásica de aproximadamente 4 Hz. Ujú. Y más pronunciado con el lado derecho y un poquito también en la izquierda. Eso es clásico. Ahora quiero que vean el contraste de este video con los videos anteriores. Recuerden, esta es la manera correcta de evaluar el paciente para temblores en reposo. ¿Ok? Esta es la forma en que van a poner los brazos. Miren este temblor. Y el está en reposo y tú no ves temblores. Y puedes exacerbar el temblor si le dices al paciente que cuente hacia atrás. ¿Ok? Que cuente hacia atrás. Como por ejemplo 100, 98, 96, 94 y sigue. Y si el paciente tiene temblores en reposo, lo vas a ver. Si no lo ves así, entonces ponlo a caminar. Cuando el paciente se para y cuando camina, vas a ver el temblor, el reposo también, normalmente. Miren esto. Ves que no está temblando, pero cuando le dice que ponga las manos al frente, vas a ver esto. Ahí vas a ver temblor, un temblor
que es más pronunciado en el lado derecho que el izquierdo durante acción. Básicamente es postural, se exacerba durante la acción y más durante el movimiento cinético. Mira que se pone mucho peor. Míralo ahora aquí. Es más pronunciado en el derecho que el izquierdo. Eso no es la enfermedad del Parkinson. Esto es un paciente con temblor esencial. Siempre hay que evaluar al paciente cuando camina y van a ver que este paciente tiene un temblor en reposo. El temblor en reposo también se evalúa cuando el paciente está parado o caminando. Miren esto, la mano izquierda. ¿Veis ese temblor? Ese temblor ahí. Vamos a ver este video explicando cómo se evalúa rigidez. Bien importante que ustedes puedan diferenciar entre rigidez y espasticidad. Son cosas totalmente distintas. Bueno, las dos condiciones tienen hipertonicidad, pero una de ellas es dependiente de la velocidad en la cual tú mueves la articulación, que eso quiere decir espasticidad, y la rigidez. Eso no importa en la dirección y la velocidad. Vas a sentir la resistencia a movimientos pasivos, no importa la velocidad o la dirección donde la muevas. Eso es la rigidez y eso es lo que buscamos en pacientes con Parkinson. Miren este video. Yo casi siempre empiezo en el nivel de la muñeca, una forma circulatoria. Y hay veces que la rigidez es bien severa, que uno la siente rápido. Pero si es leve, no sientes nada. Y entonces tienes que activarlo con el miembro opuesto, como estoy haciendo aquí. Diciéndole al paciente que mueva y abre la mano. O moviendo el brazo en general. Después voy al codo. Si es suficiente, si encuentras rigidez en la muñeca, ya tienes ya, ya encontraste lo que estabas buscando. Y a veces voy al hombro también. Y voy al otro lado también, voy lo mismo y activo, si no encuentro nada, activo la mano derecha como ella lo está haciendo ahora mismo. Ahora vamos a aprender a cómo evaluar lo que llamamos en términos médicos bradicinesia, que son movimientos lentos. Brady significa lento, cinesia significa movimientos. El primer, la primera prueba es decirle al paciente que haga este movimiento con los dedos número uno y número dos. Lo más rápido y con una amplitud bastante grande. Decirle al paciente que mueva esos dedos grandes y bien rápido lo más que pueda por 10 segundos. Miren esto. Esto es un paciente normal y lo vamos a comparar con un paciente con la enfermedad del Parkinson. ¿Ves que no se ve decremento? No se ve decremento. El video no está muy bien, pero no se ve decremento. Eso es normal. Entonces, el otro movimiento es abrir y cerrar la mano lo más rápido posible. Abrir y cerrar la mano lo más rápido posible por 10 segundos y estás buscando no tan solo movimientos lentos, pero decremento en la amplitud y la velocidad del movimiento. Ese es el otro movimiento que es supinación y pronación. ¿Ok? Hay muchos pacientes que tienen mucha artritis en los dedos y es bien difícil de detectar la bradicinesia. Y a veces hay que utilizar otras maniobras. Esa es la manera de chequear en las piernas, aunque lo está haciendo un poquito mal, tiene que ser en el talón, más bien, por 10 segundos. Y esa es la manera de decirle que el paciente se pare. ¿Ok? Ahora, vamos a contrastar ese paciente que no tiene Parkinson con este. Miren este. Y miren la diferencia. Y miren la diferencia también en la asimetría. Este paciente tiene el Parkinson más afectado. O sea, el lado más afectado va a ser el izquierdo. Miren esto. Vamos a empezar desde el principio. Mira cómo él mueve, qué lenta. Y la disminución en la amplitud. Mira la boca como la tiene abierta.
Eso se ve mucho en los pacientes de Parkinson. Abrir y cerrar la mano ahora. La amplitud bien disminuida. Comparen con el lado izquierdo, que dicen, inclusive está peor el lado izquierdo. Ahora supinación y pronación. Una restricción del movimiento significativo. Mira que está peor en el izquierdo. ¿Ok? Recuerden que bradicinesia es esencial para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Sin esto, tú no puedes decir que el paciente tiene Parkinsonismo cuando estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. Vamos a la última sección, la última parte de este video, que es qué hacer con esos pacientes cuando ya tú los identificaste, cuando ya tú identificaste que esos pacientes tienen Parkinsonismo primario. Bueno, lo primero que hay que hacer es estimular a esos pacientes a que hagan ejercicios y a tener una dieta balanceada. No voy a hablar en específico qué tipo de dieta y qué tipo de ejercicios, porque tengo un video, por cierto, dos videos, uno de ejercicios y uno de la dieta recomendada. Y la descripción de esos videos va a estar abajo. El link, el enlace de esos videos va a estar abajo en la descripción de este video. La segunda pregunta que tienen que hacerse es si la función está afectada, si el parkinsonismo está afectando la función de este paciente. Si la respuesta es sí, empiecen levodopa. No le tengan miedo a empezar este medicamento. Levodopa es la mejor medicina que tenemos disponible en el 2024 y está disponible desde el 1960, más o menos. Y todavía es la más potente y con menos efectos secundarios. Ahora bien, tienen que decirle al paciente que aproximadamente el 20% de los casos van a padecer de náusea y que normalmente esa náusea se va. ¿Ok? Hay cierto número de pacientes que no pueden tolerarlo, pero es una minoría de los pacientes. Pero tienen que decirle que la náusea es un efecto secundario que es bastante común con un 20% de los casos. No pierdan el tiempo con otro medicamento. ¿Ok? Empiecen la levodopa. Now, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de formulación? Porque hay diferentes. Está la 10 miligramos de carbidopa o 25 miligramos de carbidopa con los 100 miligramos de levodopa. Recuerden que la carbidopa es la ayudante para que la levodopa penetre el cerebro, la barrera del cerebro. Si no, no se puede absorber. No se puede, la levodopa no va a llegar al cerebro. ¿Ok? Eso es bien importante. Ahora bien, necesitamos 75 miligramos de carbidopa por día para que la levodopa se pueda absorber. Por eso es que dándole al paciente 10 miligramos de carbidopa, eso no es suficiente. No pierdan el tiempo utilizando 10 y 100 miligramos de levodopa. Utilicen 25 y 100. 25 miligramos de carbidopa y 100 miligramos de levodopa. Y utilicen la formulación de liberación inmediata. Olvídense de la prolongada por ahora, ¿ok? Eso déjense los neurólogos que él bregue con eso. Y porque hay ciertas situaciones en donde la va a utilizar. Pero normalmente el paciente se beneficia más con la liberación inmediata. ¿Ok? Después, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, siempre hay una pregunta. ¿Debería de hacer un CT scan, una resonancia magnética, o lo que llamamos en inglés un MRI? Bueno, en casos típicos, típico significa el clásico temblor que vieron en los videos de la pierna, de la señora con la temblor en la pierna, y que responden a la livodopa y que no encuentran otra cosa más que solamente el parkinsonismo y ese temblor clásico y que responden a la livodopa como dije anteriormente, es un caso típico, no necesitan MRI.
La resonancia magnética o el MRI en esos pacientes con Parkinson va a ser normal. ¿Ok? No pierdan el tiempo en eso. Solamente en casos atípicos. Número dos, habría que hacerle un examen de sangre a ese paciente. En casos típicos, no, a menos que se encuentre algo más en el examen o la historia. Normalmente yo no chequeo nada. Ahora bien, hay ciertas excepciones a la regla. Cuando hay un paciente joven con la enfermedad del Parkinson o parkinsonismo, cuando me refiero a joven por debajo de los 50 años, mucha gente que dice por debajo de los 40 años, pero el número mío es 50. Por debajo de los 50, todos esos pacientes, yo les mando a hacer los siguientes dos exámenes. Uno en la sangre, que se llama los niveles de ceruloplasmina, y los niveles de cobre en la orina, pero en 24 horas. Los niveles de cobre 24 horas en la orina, porque tenemos que descartar la enfermedad de Wilson. Eso es bien importante. Tú no puedes perder el diagnóstico de la enfermedad de Wilson porque tiene un tratamiento bien específico y los pacientes lo hacen muy bien si empieza el tratamiento correcto. Y si no, los pacientes van a morir. Por eso es bien importante descartar esta enfermedad de Wilson en esos pacientes jóvenes que presentan con cualquier desorden de movimiento, inclusive temblores o parkinsonismo. ¿Ok? Ahora bien, número 3. Refiere a esos pacientes al neurólogo, preferiblemente al neurólogo especialista entrenado en desórdenes de movimiento, lo que llamamos en inglés fellowship trained, entrenado en desórdenes de movimiento, como primera opción. Si la espera es más de 6 meses, más de 4 meses, 6 meses, entonces trata un neurólogo generalista. ¿Ok? Dígale al paciente que antes de la cita con el neurólogo, que pare la livodopa 12 horas antes. ¿Y por qué? Porque el neurólogo, por lo menos yo, me gusta verlo el paciente cuando no tiene la livodopa porque hay pacientes que tienen los síntomas bien, 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 bien leves y cuando están en la livodopa están casi normal y yo no puedo detectar el parkinsonismo cuando están en la livodopa. Entonces tengo que decirles a ellos que vengan en 2 semanas y que paren la livodopa para yo poder detectar eso, ¿ok? Poderlo documentar. Yo prefiero ver a los pacientes sin la livodopa, ¿ok? Dígale al paciente que pare la livodopa por lo menos 12 horas, 12 horas es suficiente, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Le dice al paciente que se lleven la píldora también, porque después de la evaluación le damos la píldora ahí y si tenemos tiempo, vemos cómo él reacciona a la píldora 1 hora después de tomarla. Y eso te ayuda mucho en el diagnóstico. Ahora, para finalizar, ¿qué es lo que tienen que hacer antes de que ese paciente se vaya? Esa es la primera cita del paciente o la primera vez que pudiste identificar Parkinsonismo. Número uno es que es bien importante darle apoyo emocional a ese paciente antes de irse. Y les voy a decir por qué. Desafortunadamente, la enfermedad de Parkinson tiene un concepto malísimo en la comunidad. Es como decirle a un paciente que tiene cáncer, básicamente. Y no es cierto, no es cierto. Eso es totalmente distinto. Ahora mismo en el 2024 tenemos que ver la enfermedad de Parkinson como una enfermedad crónica, como mismo vemos la diabetes. Pero en la mentalidad de los pacientes, de la gente, todavía no es lo mismo. No es lo mismo decirle al paciente tiene la enfermedad de Parkinson a que tiene la presión elevada o que tiene diabetes. Ellos van a tomar más fácilmente decirle que tiene diabetes a que tiene la enfermedad de Parkinson. Y las dos son enfermedades crónicas. Lo peor que tú puedes hacer a un paciente es decirle, tú tienes la enfermedad de Parkinson, tómate esta pastilla, te veo en 6 meses, bye, y te vas del cuarto. Eso es lo peor que va a hacer. Va a destruirle la vida a ese paciente, básicamente. Ese paciente va a estar en depresión. Mira, esto es lo que yo recomiendo y esto es lo que yo hago. Cuando yo identifico un paciente
que posiblemente tenga la enfermedad del Parkinson, que identifico que tiene Parkinsonismo, esto es lo que le digo. Yo creo que tú tienes Parkinsonismo y le explico lo que es el Parkinsonismo. Le explico lo que encontré en el examen y lo que me hace pensar que ese paciente tiene la enfermedad de Parkinson. Y le hago saber que el tiempo nos dirá y que voy a prescribir un medicamento que en pacientes con la enfermedad de Parkinson trabaja muy bien. El tiempo va a ser nuestro mejor amigo. Ahora bien, tienen que dejarles saber que usted va a estar disponible para ellos siempre, porque ellos se van a sentir deprimidos. Independientemente qué explicación le haya dado, se van a sentir deprimidos porque es fuerte decirle a un paciente que tiene la enfermedad del Parkinson. Pero quiero que sepan que es bien importante que cuando tú le dices al paciente, mira, esto no es una sentencia de muerte, ¿ok? Esto es como un cambio de estilo de vida. Tienes que cambiar ciertas cosas que normalmente tú hacías, ya ahora no las puedes hacer, como por ejemplo, antes tú no hacías nada de ejercicio, ahora tienes que hacer ejercicio, porque eso es fundamental, eso es sumamente importante y más importante que la pastilla que yo te voy a recomendar. Tienes que empezar a comer bien. Entonces, el comer bien es bien relativo. Tienes que educar a ese paciente a qué significa comer bien. Vean el video de la dieta que se recomienda para enfermedades neurodegenerativas, porque les va a ayudar a educar a sus pacientes. Pero es bien importante que tengan esta relación con estos pacientes desde el principio. Esos pacientes con enfermedad de Parkinson están más susceptibles a padecer de depresión y de ansiedad. Y el solo hecho de decirles que tienen la enfermedad de Parkinson es una cosa grandísima, es una cosa grandísima. Pero normalmente esos pacientes mentalmente se recuperan, aceptan su condición ellos move on, como se dice en inglés. Si te gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Los veo pronto.